experiencia en ello. Entonces vamos a dar inicio. Aditivos Especiales nuevamente es una empresa peruana. Tenemos 13 años en el mercado, nuevamente repitiendo para los que ya estuvieron. Es una empresa fabricante y comercializadora de aditivos para el concreto y la construcción. Es representante de la marca Penetron hace ya 7 años, con la cual hemos tenido mucho éxito en el mercado de durabilidad de concreto y de impermeabilización de estructuras. También Así es. somos representantes de la marca Hiperdesmo de membranas de poliuretano, una marca griega con muchos años de experiencia, casi 50 años en el mercado. Aditivos Especiales, bueno, desde el que se inició hasta la fecha, siempre ha seguido los estándares ASI, así como las normas ASTM para el desarrollo de nuestros productos, ¿no? Porque todos sabemos que los aditivos vienen bajo ciertas normas de fabricación y características que deben cumplir. Estas normas las dan la ASTM internacional y Aditivos se basa de estas normas para fabricar sus productos, ¿no? Sí, les agradecería a todos que ingresen, apaguen sus micros, por favor, para poder continuar y que se escuche bien y no haya retorno. Aditivos Especiales también es una empresa que busca siempre ser amigable con el medio ambiente dentro de sus procesos, dentro de sus productos, sus materias primas, ¿no? Y también es un producto, es una marca netamente peruana, como les repetía, de inversionistas 100% peruanos, que contratamos personal también peruano, mano de obra peruana, ¿no? Como les repito, Aditivos es una empresa fabricante de aditivos para la construcción. Tenemos a disposición más de 150 productos a nivel nacional. Tenemos sucursales en Piura, Trujillo, Arequipa y la matriz principal, perdón, en Lima. Entonces, estamos, yo por experiencia en el área comercial, por muchos años recorriendo obras, para mí siempre lo más importante de un fabricante de aditivos no solamente es la marca, el producto, no, sino es la capacidad que tienen para brindar este servicio de asesoramiento técnico en campo. Cuando un ingeniero, un proyectista, un constructor, un maestro me llama para hacerme una consulta, yo siempre pido, siempre voy a pedir recurrir, ir de manera inmediata a la obra, ¿no? Los problemas en obra se tienen que resolver en el momento, entonces hay que acudir en el momento, no que dentro de 24 horas que déjame ver mi programación, no, tenemos un equipo de comerciales y asesores que inmediatamente van a las obras. Aditivos Especiales también, como les dije, producto peruano, pero sí con un respaldo muy sólido internacional, pues estamos fusionados con varias empresas a nivel nacional, las cuales nos abastecen de materias primas y también nos abastecen de formulaciones para poder desarrollar nuestros productos. Ahora sí, sin más, esta es la línea de producción que tenemos de aditivos especiales. Son muchos productos, curadores de concreto, resinas epóxicas, que es el tema de hoy, selladores de juntas, que va a ser el tema de la siguiente semana, sistemas de impermeabilización, que ya lo hemos tocado, todo lo que es desmoldantes, grouting de alta resistencia, curadores, aditivos para concreto y minería, pegamentos para cerámico, fibras de refuerzo, que se dio ayer la capacitación, perdón, el día martes. Tuvimos una capacitación de fibras muy interesante. Tenemos morteros inhibidores de corrosión, morteros autonivelantes y así infinidad de productos. Ustedes ya nos conocen. Hoy nos toca tocar el tema que para mí es un tema importantísimo y de uso diario en obra, ¿no? Las resinas epóxicas. Todos conocemos las resinas epóxicas y las conocemos por las codificaciones 31, 32, entre todas las marcas que hay ahora en Lima y en el Perú, pero he creído que esta capacitación no solamente es para presentar el producto, sino para saber y explicarles qué es una resina epóxica. Poco sabemos qué es una resina epóxica, cómo funciona, el por qué, ¿no? ¿Qué tipos hay? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es una resina epóxica. ¿Okay? Los epóxicos son resinas
base polímeros hechos con dos tipos de resinas que se combinan para formar una resina mucho más compleja. La resina epóxica, mientras no esté mezclada la parte A con la parte B, simplemente son resinas líquidas, pero estas al fusionarse inmediatamente forman una resina mucho más compleja. ¿Ok? Entonces, la resina es la de base, es el componente A, es mezclada, como les dije, con un endurecedor que viene a ser el componente B o agente endurecedor que se le suele llamar para lograr una reticulación. ¿Qué es la reticulación? La reticulación simplemente es la reacción química que consiste en la unión de diferentes cadenas poliméricas homogéneas. Es decir, es la reacción de secado al unir el componente A, que es la resina base, con el componente B, que es el endurecedor. ¿Ok? Entonces, un epóxico reticulado, un epóxico ya que ha reaccionado químicamente, es muy denso, es resistente a propiedades químicas comparado con el concreto. Más adelante vamos a ver una comparación entre las propiedades del concreto y las propiedades de la resina epóxica. Pero esa es la resina epóxica. Algo tan simple como una resina base y una resina endurecedora. Entonces, sus características o sus principales. Por favor, les rogaría nuevamente que cierren sus micros. Entonces, dentro de sus principales características, señores, tenemos que la resina epóxica, ya estoy hablando de una resina reticulada, no una resina que ya está seca, ya que ya se mezcló la parte A, la parte B. Entonces, tenemos que es una buena adhesividad y cohesión excepcional. O sea, puedes pegar mejor al micro. No se está escuchando la capacitación. A ver, por interno me pueden informar, por favor, si se escucha bien. De lo contrario, subir el volumen. A ver, dame un segundo. A ver, quiero ver, por favor, deme un segundo para ver el tema de el volumen. Vamos a subirle el volumen por aquí. Ok. Ahora sí, creo que ya se debe escuchar mejor. Ok. Entonces, dentro de las características de una resina ya reticulada, ya mezclada, componente A con componente B, tenemos que tienen una gran adhesión y cohesión excepcional sobre los sustratos. Tienen alta resistencia química a los solventes, a los químicos. Tienen una gran resistencia térmica al calor entre 180 a 200 grados Fahrenheit, 50 grados Fahrenheit. No son tóxicos una vez endurecidos, una vez reticulados, una vez la resina ya seca, no es tóxica. Son termoendurecibles, o sea, quiere decir que cuando se endurecen y se vuelven a exponer al sol, no se suavizan nuevamente, ¿no? Hay productos, no sé, te puedo dar un ejemplo de un recubrimiento bituminoso base solvente, sueles pintar en la sombra una tubería, una alcantarilla y si la pones al sol se vuelve a derretir, a volverse pegajosa, ¿no? La resina epóxica no pasa esto. Tiene un alto módulo de rigidez, ¿no? Es un agente adhesivo de alta resistencia para reparar grietas, para reparar fisuras, para volver monolíticas las estructuras, en algunos casos cuando tienen grietas. Tienen alta resistencia a la compresión, a la tensión, que son mucho mayores que las del concreto, ¿no? Como por ejemplo, su resistencia a la compresión está entre 10.000 a 12.000 PSI, a la tensión entre 5 y 7.000 PSI, una permeabilidad casi cero, baja. Ahora, vamos a tocar aquí un comparativo entre las propiedades del epóxico y el concreto, ¿no? El epóxico tiene una resistencia a la compresión entre 10.000 a 20.000 PSI, mientras que el concreto pues está en una resistencia a la compresión entre 3.000 a 6.000 PSI. La resistencia a la tensión entre 1.000 a 13.000 PSI contra 200 a 500 PSI del concreto. Tiene una resistencia a la flexión entre 4.000 a 20.000 PSI contra 200 a 1.000 PSI del concreto. Dentro de sus usos tenemos para anclajes,
con alta adhesividad y resistencia tensil a la tensión para pernos de anclajes o varillas de acero, ¿no? Tenemos también agentes adhesivos de alta adhesividad con el concreto fresco y endurecido, el famoso puente epóxico, puente de unión entre concreto nuevo con viejo, ¿no? También tenemos aglutinantes para morteros, lechadas o copolímeros poliméricos, como por ejemplo un mortero epóxico para una reparación, para una nivelación. En una losa de concreto tenemos un hueco por algún tema, ¿no? Se puede parchar con este tipo de morteros. Puede servir la resina como aglutinante al cemento, a gravilla. También tenemos los recubrimientos para superficies de concreto, pisos de mortero epóxico, pinturas en acero, etcétera. Conocemos los recubrimientos para pisos industriales, para pisos de hospitales, para estructuras de acero, ¿no? Contra la corrosión, epoxis. También hablamos de reparación de grietas por gravedad e inyección, por perfilado y sellado, sellado de superficies, llenado de superficies, ¿no? Ahí tenemos una foto. También sirve como selladores de juntas, para la fabricación de selladores semirrígidos, para relleno de juntas de contracción en corte de disco, en losas industriales donde se cortan con las máquinas cortadoras para las juntas de contracción. Estas son selladas en lugares industriales, son selladas con epóxicos semirrígidos para que no exista despostillamiento luego cuando pasa la estoca, ¿no? Este tipo de equipos que dañan, despostillan las juntas, los cortes. Todos estos productos siempre son desarrollados, ¿no? Los fabricantes de aditivos siempre los desarrollamos y nos basamos en las normas de la Sociedad Americana para Pruebas de Materiales. Básicamente la de los epóxicos es la norma STMC 881, donde la norma ST 881 especifica sistemas para concreto, ¿no? Para concreto, a base de resinas epóxicas para concreto. Una especificación basada siempre en el desempeño, que hace una clasificación de acuerdo a el tipo, el grado y la clase. Dentro de lo que es el tipo, tenemos tipo 1, que es para epóxicos que van a ser utilizados sin capacidad de carga y que adhiere sustrato sólido a sólido. Tipo 2, sin capacidad de carga, que adhiere de sólido a fresco. Tipo 3, recubrimiento antiderrapantes que soportan tráfico. Tipo 4, con capacidad de carga y que adhiere de sólido a sólido. Tipo 5, con capacidad de carga que adhiere de sólido a fresco. Más adelante vamos a ver algunos detalles. Grado 1, 2 y 3. Tenemos grado 1, muy baja viscosidad. Es muy baja viscosidad como el aceite, como el agua, más o menos como este aceite de motor muy finito. Usados para reparación de grietas por inyección mayormente, ¿no? Por gravedad, por inyección, para preparación de morteros. Grado 2, tenemos una viscosidad media, usados para anclajes como adhesivo puente de unión de adherencia entre concreto nuevo con viejo. Grado 3, tenemos una viscosidad más alta, tipo gel, usado como adhesivos para zonas verticales, para anclajes, entre otros. Y ahí tenemos la clase A, B y C. La clase A se aplica a temperaturas entre menores a 40 grados Fahrenheit, clase B para temperaturas entre 40 y 60 grados Fahrenheit y la clase C para aplicaciones de temperaturas de 60 grados Fahrenheit a más. La relación en los epóxicos hay un detalle muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de que nosotros enviamos al personal, al capataz, al maestro, al operario a aplicar los productos, ¿no? Y es la relación de mezcla de la parte epóxica, que viene a ser la parte A con la parte B del endurecedor. Esta varía de acuerdo a la formulación de cada fabricante de aditivos, ¿no? Siempre va entre 1:1, 4:1 o más en algunos casos. A veces hay hasta 5:1, 6:1. Hay formulaciones de ese tipo, ¿no? La mínima es 1:1, obviamente. Entonces, entre más alta sea la relación, es mayor la necesidad de ser muy precisos en el mezclado, básicamente.
lo más importante es el mezclado. Por eso yo soy un poco enemigo de las resinas transparentes, porque a veces no, el operario pues no sabe en qué momento ya está bien mezclado. Entonces, hay pasos para tomar en cuenta en el mezclado, los cuales son, los materiales deben ser llevados a temperaturas adecuadas antes de ser mezclados. Es correcto. Toda resina epóxica tiene que ser, si lo tenemos almacenado, tiene que tener ciertas características de almacenaje, pero si lo tenemos en la ciudad de Puno y vamos a aplicarlo y estamos a -1 grado, pues tenemos que llevar el material a una temperatura mínima que si no es 5 grados. Entonces, otra de las características o pasos a tomar en cuenta es que la base epóxica, que es la parte A, y el endurecedor, que es la parte B, deben ser mezclados por separado antes de combinarse, ¿no? Y con un distinto equipo de movimiento. Porque si tienes un balde de 5 kilos y mezclas la parte A con no sé, con un mezclador de madera, una paleta, algo, y luego metes esa paleta en la parte B y luego y no lo vas a usar todo en los 5 kilos, es por seguro que ya se malogró el producto. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la mezcla final debe ser homogénea, mostrando un color uniforme sin rayas. Sin rayas porque normalmente nuestras resinas son color blanco la parte A y color negra la parte B. Al mezclarse debería darte un color gris. Cuando tú lo estás mezclando, tú lo observas y ves que todavía te quedan rayas blancas o negras o por ahí te quedan las paredes resina de la parte A, por otro lado la parte B, es que no está bien mezclado todavía. Los morteros epóxicos deben ser mezclados hasta que los agregados arena estén completamente humedecidos por la resina, en el caso de cuando hacemos morteros epóxicos, ¿no? Una mala mezcla sí puede provocar un curado insuficiente, resistencia reducida, resistencia química reducida, resistencia térmica reducida, suavidad en toda la superficie o en algunos puntos. Mayormente se da que en algunos puntos sí endura y en otros no. Y llama al cliente y dice que el epóxico no ha funcionado, pero en realidad es un tema de mezcla, diferencias en la apariencia, etcétera. Bueno, aditivos especiales tiene una gama de resinas epóxicas. Ya les he podido explicar algo no tan profundo en hablando de polimerización y la base polímero, la cadena de polímeros, es algo ya muy químico, pero sí les he dado un alcance de lo más claro posible sobre de qué trata una resina epóxica, ¿no? De qué está compuesta, cómo funciona, cuidados. Pero ahora me voy a enfocar ya básicamente en lo que es el producto que ofrece aditivos especiales al mercado, ¿no? Tiene como ustedes pueden ver, tiene una serie de productos este, para cada tipo de uso, para varios usos, ¿no? Anclajes, puedes usar un anclaje en tubo, en los tubitos, o puedes usarlo también a granel, en baldes de 5 kilos, en baldes de kilo. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, dentro de los productos con los cuales nosotros brindamos es el Perpox 31 Gel. El Perpox 31 Gel es una resina epóxica de 5 kilos o 1 kilo, la cual se mezcla para formar un gel, de tal manera que este producto sirva para anclajes de pernos, varillas de acero, cualquier tipo de sustrato que tú quieras anclar sobre el concreto. Esto se puede poner sobre cabeza, de forma vertical, por ser como un gel, ¿no? Cumple con la norma C881, por ejemplo, aquí tenemos el tipo 1, 2 y 4, grado 3 porque es viscoso, clase B y C. Entonces, aquí es que el operario ha unido la resina parte A con la resina parte B y está batiéndolo. Esto es el ejemplo que les quise dar hace un rato de un mal batido, ¿no? Aquí todavía quedan componente A, componente B, hay que mezclarlo bien y tiene que quedar totalmente gris. Ves que aquí tienes, por ejemplo, una mezcla de blanco con negro por aquí, entonces todavía no está bien mezclado el producto. Luego que ya se ha hecho bien la mezcla, esta es la consistencia del producto, es un gel, no se chorrea, no se escurre, puedes poner sobre cabeza un anclaje, ¿no? Como pueden ver en la fotografía.
Para eso son los epóxicos tipo 31. También tenemos otro de los productos, es el Perpox 52. Nos vamos al otro extremo. Hemos hablado del producto en gel, ahora nos vamos al otro extremo. El grado 1, o sea, es el epóxico de baja viscosidad como agua. Este también viene en envases de 5 kilos. Es un producto adhesivo a base de resinas epóxicas, 100% libre de solventes y sirve para específicamente reparación de fisuras. ¿Okay? Ahí tú puedes ver en la foto cómo están reparando una fisura. Vamos a ver ahora la reparación de fisuras. Este epóxico de baja viscosidad se usa mucho para el tema de reparación de fisuras. También sirve como puente de adherencia en algunos casos, también funciona, pero su uso específico es las fisuras. Vamos a hablar ahorita de la reparación de fisuras por gravedad según la norma ASI 224, donde especifica cómo se repara una fisura o una de las formas de reparar fisuras. El primer paso es si nos encontramos con una fisura en una losa de un estacionamiento, en una losa deportiva, en una losa de concreto, la que fuese, ¿no? En los techos, tenemos esta opción de repararla, que es preparar la superficie, hacer una zanja con el disco de corte de 2 milímetros, siguiendo la fisura de la fisura, siguiendo la figura de la fisura, una profundidad más o menos de 1 centímetro, no más. Luego se limpia, se aspira, se sopletea con aire a presión para proceder a colocar la resina epóxica. Una vez colocada la resina epóxica, se les espolvorea gravilla. Conforme le vas echando el epóxico, le vas espolvoreando la gravilla. Luego vuelves a colocar el epóxico, le vuelves a colocar la gravilla. Y al final, cuando ya saturaste toda la fisura, pasas un disco de copa o una lija para dar un acabado más disimulado de la reparación, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a ver unas fotografías de reparaciones de fisuras, pero este es un caso distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí no era necesario el pasar la moladora. ¿Por qué? Porque simplemente sobre esta losa de concreto venía un contrapiso y venía el cerámico. Entonces, ¿por qué este constructor se preocupa por reparar las fisuras? Porque ya antes ha tenido problemas en los edificios de 5, 6, 7, 8, 10 pisos, de que luego la fisura que no la reparó en la losa se marca en el contrapiso y cuando no repara tampoco la fisura del contrapiso se marca en el cerámico, hasta el cerámico se ha llegado a romper cuando son edificios de altura. Entonces, por eso es que reparan este tipo de fisuras y con epóxico. Vamos a ver un videíto. Este videíto nos va a ilustrar un poco lo que les he venido comentando respecto a la reparación de fisuras, pero esto ya es un toque más estético, ¿no? Es algo más estético, por ejemplo, en un estacionamiento, en una vereda, podría ser también en qué, a ver, en una losa deportiva, donde has tenido fisuras y quieres un poco repararlas con la finalidad de nuevamente hacer monolítica la estructura y también con la finalidad de la estética, ¿no? Entonces usas el epóxico. La moladora se coloca más o menos lo máximo 1 centímetro, no necesita más. Vamos a pasar el videito como que descansan de mi voz un rato. A ver, se los paso al final, tengo en otras diapositivas, se lo vuelvo a pasar al final. Aquí ha habido un... Creo que sí va a... Técnica, falla técnica. Ok, al final les busco el video y se los... Aquí tenemos otro tipo de reparación, ¿no? Donde también son fisuras pasantes. Al ser una fisura pasante, tenemos que primero hacer el corte nuevamente,
con la moladora, hacer el corte, la limpieza, se ponen las boquillas para poder inyectar a presión. Si es que la fisura es pasante, obligatorio hay que por el lado de abajo sellar con un epóxico 31 gel, ¿no? Tipo empastado, se empasta toda la parte de arriba del techo y para que se pueda inyectar por arriba, porque si empiezas a inyectar a presión con un equipo mecánico manual a presión, ten por seguro que la receta se va a colar y va a caer en la cabeza del vecino de abajo o del techo de abajo. Entonces lo primero que hay que hacer es sellar la fisura por la parte baja. Después de ello se procede a inyectar, ¿no? Se instalan las boquillas y se procede a inyectar el Perpox de baja viscosidad, Perpox 52. Esto se puede hacer con equipo mecánico, también se puede hacer con equipo manual, ¿no? Estas son algunas de esta fotografía indica algunas de las formas de cómo se inyectan fisuras. Se pueden poner las boquillas en lo largo como también en diagonal. Va a depender un poco del tipo de fisura, la falla, la losa y todo, ¿no? Aquí les he puesto una foto donde pueden ver toda la reparación que se va a hacer sobre un contrapiso que se ha cajoneado por partes, entonces se hace la inyección, ¿ok? Después tenemos también acá una reparación de fisuras en placa de concreto. Veo algunos comentarios que me piden detalle de la reparación o la inyección de fisuras en vertical. Pero eso queda pendiente para otra capacitación durante la semana, porque la capacitación de hoy es conocer los productos que tenemos y para qué se usan. Luego va a haber capacitación de cada uno de los productos respecto a reparación de fisuras, reparación de cangrejeras y cosas por el estilo. Ahorita vamos a presentar los productos y para qué se usan. También tenemos el Perpox 32, que ese también ya todos conocemos un epóxico 32. Es básicamente del tipo del grado 2, que es viscosidad media, y este sirve para unir concreto nuevo con concreto viejo. También sirve para anclajes en piso, ¿no? En horizontal. También sirve porque mucha gente usa también el 31, pero si puedes usar un 32 que es líquido y echarlo por gravedad, es preferible usarlo a un gel, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo en los pisos, cuando hay anclajes, poner el líquido y el 32 y en los muros verticales, techo, pared, poner el 31. También tenemos el Perpox 20, que también es un puente de unión de adherencia como el 32, muy similar, casi iguales, para unir concreto nuevo con viejo, pero sí existen algunas diferencias. Una sola diferencia entre el Perpox 32 y el Perpox 20. Ambos son para unir concreto nuevo con viejo. Ambos son para anclajes también en perforaciones en piso, pero el Perpox 32 es un epóxico que tiene secado 2 horas y el Perpox 20 tiene secado 8 horas. Entonces nos hemos encontrado en obras donde el cliente pues tiene que hacer un vaciado, pero ese vaciado entre lo que dura el encofrar la estructura y hacer el vaciado va a ser como 6 horas, 8 horas, 7 horas, 5 horas. Entonces no puede usar un puente de adherencia epóxico de 2 horas como el 32, dado que se va a secar antes de que el concreto haga contacto con el concreto antiguo, ¿no? Antes que el concreto nuevo haga contacto con el concreto antiguo, que es lo que quieren unir monolíticamente. Entonces, ¿qué pasa? Para eso tenemos un epóxico de secado 2 horas. Pintas el concreto antiguo, armas tu encofrado, pasan 3 horas, 5 horas, puedes vaciar hasta dentro de las 8 horas. Esa es la diferencia entre el Perpox 32 y el Perpox 20. Correcto. Después vamos un poco a hablar lo que manda la norma, lo que la norma nos dice respecto a la unión de concreto nuevo con viejo, ¿no? La norma es clara y nos dice siempre que para un tipo de falla como esta, que puede ser en horizontal, en vertical, ¿no? Vemos que acá la falla tiene esta forma, ¿no? Tiene rotura, tiene esta forma, y no recomendamos en este caso hacer un
gráfica, o sea, pintar y hacer el vaciado directamente, sino que la norma especifica muy claramente que se tienen que hacer cortes rectangulares, siempre, cortes rectangulares de mínimo 1 pulgada, como pueden ver en la gráfica, ¿no? Y al otro lado de la misma forma. ¿Por qué en la gráfica ponemos una parte de 1 pulgada y de ahí como que se va profundizando más el hueco o la falla? Porque a la hora que nosotros hacemos el corte y el picado, el concreto, a la hora que pasamos el martillo percutor para sacar el concreto mal adherido en una cangrejera, por ejemplo, suele salirse en algunos lados más profundos que en otros, ¿no? Pero la unión de anclaje con el concreto nuevo, o el concreto antiguo, siempre los laterales tienen que ser mínimo 1 pulgada de profundidad para luego proceder al pegado al pintado del epóxico y al pegado con el concreto nuevo. El concreto nuevo sobre el epóxico. El POX 32, que son 2 horas que te da de trabajabilidad para tú colocar el nuevo concreto o mortero de reparación, y tienes el Perpox 20 que te da 8 horas para colocar el nuevo concreto o mortero de reparación. Vamos a ver aquí unas figuritas. Por ejemplo, aquí hemos reparado unas placas dentro de una estructura que va a estar en contacto con agua, una cisterna, presión de agua. Como verán, 1 pulgada de profundidad, cortes rectangulares siempre. Se pone el puente de adherencia Perpox 32 y se procede a colocar el mortero de reparación o el concreto en el caso sea un vaciado o una losa, ¿no? Así es como funciona el puente de adherencia. También tenemos dentro de la línea de productos que mencioné al inicio los selladores de juntas. Tenemos estos selladores de juntas semirrígidos. No es lo mismo que los selladores de poliuretano. Estos son semirrígidos, pero son relativamente, tienen una dureza chora aproximadamente de 70, 80, ¿no? Es duro, es como el concreto, poco menos. ¿Por qué? Porque tú al sellar las juntas de corte de contracción pasados los 28 días, estas juntas ya no funcionan para nada como contracción, sino eh, siguen funcionando las juntas de dilatación que son selladas con un poliuretano elastomérico. Pero en este caso, las juntas de contracción se reparan con un sellador semirrígido al mismo nivel de la losa, cosa que cuando pasan, como les dije, las estocas, los patos, lo que fuese que pase por ahí, no lo despostilla y no lo malogra en el tiempo. Para eso se utilizan también las resinas epóxicas y nosotros tenemos el Sellaflex Epoxy para uso industrial. Por ejemplo, veo mucho yo, ustedes pueden haber visto, percatado en las losas de los estacionamientos de los departamentos donde viven o construyen, que se hace sobre la losa de concreto, a veces se deja el estacionamiento sobre la losa o muchas veces ponen el contrapiso y al contrapiso le hacen las juntas de dilatación y las juntas de contracción de corte, pero todos lo sellan con poliuretano. ¿Y qué pasa luego? Se empieza a pasar en los carros, despostillan la junta y al despostillarse se empieza a desprender el poliuretano. Tú miras fijamente, el poliuretano está desprendido. Si tú en las juntas de corte de disco utilizas un semirrígido, eso no le va a pasar nada nunca. ¿Por qué? Porque tiene la dureza necesaria para que no despostille, para que no se rompa. Y además, por ser epóxico, tiene una cohesión y una adherencia al 100% sobre el sustrato, que viene a ser el concreto. Por ejemplo, aquí tenemos unas fotografías donde utilizamos unas veredas, donde se ha hecho el corte de disco en las veredas, pero son veredas de un circuito de playas donde pasa mucha gente con el skateboard, pasa mucha gente con patines, ¿no? Y ya tenían por experiencia de otras construcciones también similares que todo se había despostillado y más bien se había hecho un problema porque se paraban cayendo los niños, se paraban cayendo los adultos cuando iban en patines. Entonces, primero hicimos una limpieza de la superficie de la junta, ¿no? Luego colocamos la cinta masking tape para que no manchar y que el acabado quede bien. Colocamos el backer rod para el apoyo. Ahí vemos la losa. Y colocamos el semirrígido, ¿no? Como ven en la foto. Una vez colocado el semirrígido, ya seca y eso a las 24 horas ya puedes transitar, saltar, pasar un tráiler si quieres y no,
le va a hacer nada al producto. Otro de los productos que tenemos es el Pergrow Epoxy, Perpoxy Grow. ¿Esto qué es? Esto ya es un mortero de 3 componentes, ¿no? Es un mortero de alta resistencia, componente A la resina, componente B el endurecedor y el componente C que vienen a ser los agregados inertes, que son el cuarzo de alta resistencia para la fabricación de estos morteros. ¿Para qué sirven estos morteros? Sirven básicamente para este tipo de trabajos, ¿no? Para soporte de maquinarias que van a tener alta vibración, para equipos en minería, para todo tipo de estructuras, ¿no? Que van a estar sometidas a mucha vibración. A eso se utiliza este tipo de grow epoxis. Aquí no podrías usar epoxi puro por tema de costos, pero no. Eh, Alguien me hizo una pregunta que prefiero de una vez. Eh, los, los selladores epoxi, los selladores semirrígidos no se utilizan en las juntas de dilatación. Son totalmente rígidos. Se usan en las juntas de contracción de corte de disco, después de los 28 días de curado del concreto, de fraguado del concreto. Mientras que en las juntas de dilatación van los selladores flexibles elastoméricos como el Superflex PU40, que es un sellador de poliuretano elástico. ¿Por qué? Porque la junta de dilatación siempre van a mantener, las losas van a hacer este juego, entonces tiene que ser un producto flexible. Pero la junta de contracción ya no se mueven, entonces el producto rígido es el que se tiene que utilizar en ese caso. Bueno, continuamos. El Flexpoxy, como les mencionaba, sirve para este tipo de trabajo, ¿no? Bueno, todas nuestras fórmulas, siempre han sido los datos que las fichas técnicas suministra, como la resistencia a la compresión, la adherencia, este, la flexión, para los anclajes, la tracción, siempre toda la información de nuestras fichas técnicas han sido ensayada, ¿no? Bajo las normas ASTM, como mencioné hace un rato, y certificados siempre por laboratorios como la Única, como la Uni o la Católica. Nosotros simplemente no podemos presentar un producto con datos que no son los que realmente hemos ensayado bajo las normas ASTM en los laboratorios. Es por eso que siempre tenemos nuestros certificados a la mano. Mientras no modifiquemos fórmula, nuestros certificados pues, siguen vigentes. Es más, cada 10 años o 8 años, nosotros nos vemos en la necesidad de actualizarlos, pero sí no podemos, porque nos ha pasado que un cliente, oye, no, pero quiero tu certificado del epóxico actualizado al 2019 diciembre 23, porque ese día iba a usar el epóxico. Entonces es imposible tener este tipo de ensayos actualizados, ¿no? Los costos son muy elevados por parte de los laboratorios. Y aparte que mientras no haya sido modificada la fórmula, los resultados siguen siendo los mismos. Para lo que es control de calidad a la hora de fabricar los productos, tenemos un laboratorio interno en aditivos especiales con protocolos para manejar el tema del control de calidad en la fabricación. Eso sí, pero los ensayos de flexión, adherencia, compresión, son hechos católicas y cada cierto tiempo por la UNI, ¿no? Por eso les presento estas fotografías donde ustedes pueden ver que se han hecho los cortes para hacer el ensayo de adherencia según la norma. Aquí se han hecho los moldes para hacer el ensayo de flexión. Acá están los moldes para hacer los cubitos, que son muy pequeñitos, para hacer el ensayo de compresión mezclado de la resina epóxica, ¿no? A, componente B, para el Perpox 31, para el anclaje, el vaciado de la resina epóxica en los moldes. Estamos en nuestro laboratorio haciendo todos los ensayos para presentarlos luego después de los tiempos, ¿no? Se hacen a las 24 horas las roturas, a las 24 horas, se hacen a los 3 días, a los 7, a los 28. Tenemos el anclaje, ya tenemos la unión entre un concretos, ya el anclaje con el Perpox 32. Ahí tenemos la muestra del Perpox 20 para la compresión.
del Perpox 32. Ahí tenemos los 4 epóxicos, ¿no? El Perpox Armatec, que también es un epóxico para corrosión. Tenemos el Perpox 20, el Perpox 32, el 31 ya listo para someterlo a ensayos de compresión, ¿no? Ya tenemos también ahí el molde ya desencofrado de la resina epóxica del Perpox 52 para hacer el ensayo de flexión. Y todo esto siempre basado en la norma ASTM. La norma ASTM te dice cómo fabricar el epóxico, te dice cómo someterlo a las distintas pruebas de adherencia, de flexión, de compresión. Entonces, como les dije, todos estos ensayos son llevados al laboratorio para ser sometidos a este tipo de ensayos. Aquí están, por ejemplo, sometiendo el ensayo del Perpox 20 a la flexión. Ahí ya se rompió el Perpox 20, ¿no? El 32 a los 3 días. Y así, aquí tenemos ya los moldes con Perpox 20, 31, 20, 32 para lo que es la rotura de adherencia. Ahí están rompiendo el anclaje, haciendo la tracción del anclaje, la compresión del Perpox 20, la unión de dos concretos con epóxico. Ahí están sometiéndola a la prensa. Las gráficas de las curvas. Ahí vemos el molde ya, la matriz rota. Pueden ver, el concreto se rompió, pero la unión entre concreto con concreto no. De igual manera acá también se rompió todo el bloque de concreto, pero las uniones con el epóxico no. Y así distintos tipos de ejemplos, ¿no? Se rompió todo el concreto, pero no se rompieron las uniones. Eso es lo principal. Y como les dije, todo basado siempre en las ASTM, ¿no? Ahora, también hay clientes, en algunos casos, obras muy importantes donde nos han solicitado hacer ensayos de adherencia, hacerlos en campo, en presencia de ellos, dependiendo también del tipo de obra, ¿no? Los hemos realizado, los realizamos sin ningún problema, siempre con ayuda de la parte técnica o del laboratorio de las obras. Es difícil en una obra que nosotros podamos ingresar, sacar probetas, cortarlas, sin tener la compañía del cliente, ¿no? Por ejemplo, esto lo hicimos en el museo, se utilizó mucho epóxico fuente de adherencia y se hicieron los ensayos de adherencia ¿no? En la propia obra. Aquí también estábamos haciendo una inyección de fisuras en obra para muestra, etcétera. Había otro video que tampoco los muestro al final. Bueno, hasta ahí les estoy presentando todo lo que es la línea de epóxicos a granel. Como pueden ver, todo viene en baldes, todo viene en juegos de 5 kilos, pero también durante el año 2019 hay algo, por favor, ese micro. Durante el año 2019, Aditivos Especiales, como años atrás, que nos fusionamos con Penetron, que nos fusionamos con la empresa Hiperdesmo de Grecia. El año 2019 nos fusionamos con la empresa Chenfix. Chenfix es una empresa localizada en el Reino Unido, que es fabricante de toda la línea de resinas epóxicas en tubos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, para lo que es anclajes, ¿no? Este es su planta industrial. El día que la visité por primera vez, pues a la hora que ingresé me di con la sorpresa que todas las marcas de resinas epóxicas pasaban por la misma fábrica, ¿no? Entonces, Aditivos Especiales se fusionó con esta empresa también para representarla y nos fabrican sus productos con la misma marca de ellos, pero con como Aditivos Especiales como representantes. Como fabricantes ellos y nosotros como representantes de la marca Aditivos Especiales. Los productos Chenfix. Estos son los productos que vienen en tubos de distintas medidas, ¿no? Ya viene la mezcla lista para poner la punta y con la pistola aplicarlo sobre las perforaciones. Vamos a hablar de este tema ahorita. Todos nos vamos a enfocar el resto de la charla, que falta poco, en este tema.
Entonces, esta empresa Chenfix es una empresa muy grande, es un grupo muy grande en Reino Unido, ¿no? Cuenta con más de 500 trabajadores, con una capacidad de 12 millones de cartuchos al año. Bueno, con ingresos por parte del grupo de más de 90.000 millones y como Chenfix 20.000 millones, con el 85% de su producción es destinada a exportaciones. ¿Por qué? Porque Sika, Hilti y todas las marcas que pueden existir de epóxicos, dependiendo de las localidades donde están, en Europa, en Asia, ellos son fabricantes de la resina epóxica, ¿no? Esta es su planta de fabricación en Inglaterra y esta es la oficina central también que se ubica en Inglaterra. Entonces, para hablar un poquito de los anclajes, ya conocen la empresa que nos suministra a nosotros nuestros productos. Nosotros no fabricamos la resina epóxica en tubos, la fabrica la empresa Chenfix, pero viene con toda nuestra bibliografía, con nuestra marca, con nuestra fábrica y dentro del producto, del envase o de la literatura, dice fabricado por Chenfix Reino Unido, con la dirección y la página web para que puedan hacer cualquier consulta o pregunta también a ellos, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de los anclajes es algo que realmente lo vemos en todo lado. Tenemos anclajes de altas cargas como también de bajas cargas, ¿no? Hay todo tipo de fijaciones, hay lámparas, luminarias, aires acondicionados, estructuras de acero para lo que es los techos parabólicos y sí, mucho más tipos de anclajes, ¿no? Esto los vemos siempre en todas partes, ¿no? En todo tipo de obra, dentro de las obras también de construcción podemos ver anclajes también en cantidad, ¿no? Hasta para los muros para la tabiquería de ladrillo blanco, para lo que es cuando vamos a hacer una escalera y no dejamos las mechas ancladas, ¿no? Anclamos con químicos las mechas de acero para luego continuar con la escalera y así muchas cosas, ¿no? Hasta para ampliar una viga, una columna, usamos los anclajes epóxicos. En distintas aplicaciones realmente, ¿no? Como les decía, aquí tienes para colocar un aire acondicionado, hasta para colocar una luminaria, para colocar una columna de acero, para hacer un anclaje o colocar algo sobre ladrillo hueco. También tenemos la resina epóxica, ¿no? Entonces, que cuelgue su micro este señor. Ok, disculpen, pero la interferencia a veces me asorda un poco. Ok, entonces tenemos que las aplicaciones de anclaje se dan para elementos estructurales como también para elementos no estructurales, ¿no? Dentro de los elementos estructurales tenemos pues columnas, barreras de vigas, estructuras elevadas, para refuerzo estructural, para muchas cosas, ¿no? Para colocar la tabiquería, para ampliaciones de vigas, para pernos en los rieles de los trenes. Ahorita en la construcción de la línea 2 se está utilizando mucho. Y elementos no estructurales como aires acondicionados, toldos, portones, iluminación, barreras, aires acondicionados, perdón, equipos que van anclados de las contra incendio, de las tuberías contra incendio, ¿no? Todo esto se utiliza anclajes. ¿Qué se utiliza actualmente para anclar? Ya vamos a ver ahorita. ¿Cuál es la diferencia con el químico? También lo vamos a ver ahorita. Bueno, dentro de los tipos de anclaje tenemos los preinstalados, como les comenté, que ya esos se colocan antes del vaciado y se vacía el concreto, por lo tanto ya está anclada la estructura, el acero ya está anclado. Tenemos los mecánicos, ¿no? La resina tipo mortero, como las que les he mostrado antes en envases de 5 kilos, mezcla A y B, como el Grow Epoxy, y C, y se basea sobre la perforación. Y tenemos también inyecciones de tipo cápsulas de vidrio, que también lo vamos a ver en un segundo. Lo que actualmente se usa mucho, y que ustedes sí lo pueden haber visto, es el anclaje mecánico, este tipo de anclaje, está acá.
este anclaje mecánico que se utiliza actualmente en las obras para todo, diría yo, o mucho. Se utiliza para colocar, por ejemplo, los racks en los almacenes industriales, utilizan este tipo de perno, ¿no? Vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre usar un anclaje mecánico y usar un anclaje tipo químico. Bueno, dentro de los componentes del anclaje tenemos el cuerpo que viene a ser las varillas o la varilla de acero o espárrago, el soporte que viene a ser el concreto, puede ser el ladrillo o arcilla tipo hueco, puede ser el ladrillo de concreto también hueco, puede ser concreto o puede ser piedra, y el anclaje o la resina que viene a ser el color rojo, que es el relleno. Dentro de las fijaciones, me dan un segundo, por favor, para prender el aire, que me está dando un poco de calor. Disculpen. Ok, tenemos los espárragos, tenemos la barra corrugada, la barra roscada, ¿no? Ahí pueden ver, espárrago, barra corrugada. Y esta es una de las características principales de un anclaje químico, ¿no? Cumple o tiene doble beneficio. Tiene anclaje mecánico porque el epóxico se adhiere 100% al acero, en este caso al espárrago, y tiene 100% de adherencia sobre el sustrato. Además, se adhiere a las ranuras del espárrago. Entonces, mecánicamente ya está anclado. Y aparte tiene un anclaje molecular, que es la propia resina epóxica, que se adhiere tanto al concreto como al acero. La suma de estos dos hace que un anclaje químico sea mucho más efectivo. Tenemos otros tipos de anclajes, les hablé de las cápsulas. Son las cápsulas que se usan mucho cuando son medidas pequeñas y la cantidad de perforaciones son muchas perforaciones con la misma medida. Se utilizan las cápsulas, algo poco usado en el mercado peruano. Tenemos los productos epóxicos y tenemos también los famosos tarugos de plástico que también se usan, tarugos de madera, por el estilo, que ya es algo para cosas muy livianas, ¿no? Aquí es donde quería llegar, es la parte más importante, ¿no? Es la diferenciación entre una fijación mecánica y una resina por inyección epóxica, ¿no? Entonces vemos que vamos a ser breves, pero en lo más importante, ¿ok? Esto, este anclaje mecánico, este anclaje mecánico es el que actualmente se usa en muchas deficiencias. Por ejemplo, vamos a ver el principal punto, el punto número 1. La concentración de carga solamente se encuentra en la cabeza del anclaje, en la cabeza del anclaje. ¿Por qué? Porque son anclajes que a la hora que nosotros apretamos la tuerca, se va expandiendo la cabeza del anclaje. Entonces, ahí solamente se concentra la carga de estos pernos. Entonces, estas fijaciones mecánicas. En Chiquier, ¿cuánto sale? 3 nomás. Mientras que, No sale. mientras que en el anclaje químico, fijación es 360 grados de reparto. Todo el perno. Todo. Hay alguien que está con el micro prendido. Entonces, el anclaje químico, como ustedes pueden ver, tiene un reparto de carga a nivel total, al 100%, no solamente en la parte de la cabeza del perno, de la fijación mecánica, ¿no? ¿Okay? Ahora, esta fijación mecánica, como podemos ver, bien, al hacer presión sobre el concreto,
pueden encontrar una parte del concreto donde de repente el propio vaciado es una parte débil y tiende también a fisurarlo, a agrietarlo, ¿no? Ahora, los pernos suelen decir que son inoxidables, pero no todo el perno es inoxidable y tienden también a oxidar y esto contaminar al concreto. ¿Ok? Entonces, no tengo para qué entrar en más detalles respecto a la parte del apriete, nada, porque el perno mecánico, la fijación mecánica, solamente aquí en la cabeza es donde se fija, se concentra toda la carga. El resto es vacío, no hay nada. Mientras que de la resina epóxica, sí, el reparto, repito, es al 100%. Si existe alguna falla por el corte a la hora de la perforación, también se rellena con el epóxico. Después también pueden manejar mayores profundidades que una fijación mecánica. El epóxico protege al concreto, al estar adherido 100% al bloque de cemento, protege el concreto. ¿Y esto ante qué? Ante cualquier derrame, quieras o no, los epóxicos no son impermeables, son las fijaciones mecánicas. El agua, si se riega un químico o algo, el agua pasa y se empoza en toda la perforación, ¿no? Mientras que aquí no es imposible que entre cualquier tipo de contacto químico o de derrame porque está lleno con toda la resina epóxica. ¿Correcto? Eso es lo que yo quería que ustedes identifiquen. Actualmente todo el mundo utiliza la fijación mecánica, pero la fijación mecánica en Europa ya no es utilizada, se utiliza muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque solamente tiene fijación, tiene concentración de carga en el cabezal, mientras que la resina epóxica todo. Entonces, para cuando ustedes construyan un almacén, tengan que instalar racks, en los racks de aditivos especiales, por ejemplo, se prohibió usar este tipo de pernos de fijación mecánica y colocamos la resina. Las preguntas al final se van a ir respondiendo, porque están haciendo preguntas que también vamos a tocar más adelante en las diapositivas. Dentro de estos anclajes químicos, aditivos especiales, después de haber hecho un riguroso estudio de mercado de con qué cuenta la competencia y cuál es la demanda de mercado, trajo dos productos que son el Chenfix 500 y el Chenfix 200. Ambos son bicomponentes, ¿no? Uno viene con dos tubos y uno viene un solo tubo, pero ambos son bicomponentes. El Chenfix 200, como lo pueden ver, aquí está la especificación técnica, es una resina de anclaje químico de dos componentes, ¿no? Viene en cartuchos coaxiales, la relación es 10:1 y se utiliza en distintos tipos para distintas cargas bajas, cargas medias, cargas altas, bajo agua. Se puede utilizar en muchos usos. La ficha técnica de cada producto de nosotros cuenta con toda la información necesaria referente a las cargas, a las resistencias de adherencia, a las profundidades de empotramiento, a la distancia entre perforación y perforación. Toda la información técnica está detallada, ¿no?, en las fichas técnicas. Vamos a ver un poquito el procedimiento.
Ok, continuamos. Fue un video para descansar un poco. Básicamente se grafica cómo es que se instala un perno de anclaje, ¿no? En un ladrillo hueco. Más adelante lo vamos a ver también. El otro producto que tenemos es el Chenfix 500. Ya vamos a ver las diferencias entre por qué comprar el 500 o por qué comprar el 200, ¿no? Vamos a verlo en una diapositiva también. Ahorita estoy presentando el producto. Ya presenté el Chenfix 200, ahora el Chenfix 500, que este sí es un producto 100% epóxico, ¿no? También utilizado para cargas muy altas o cargas máximas, como le suelen llamar en el tema de los anclajes, cargas máximas. También cuenta la especificación con toda la información necesaria. Es un videíto también de cómo es que funciona el producto. Se los voy a dejar también como manera de recrear un poco la vista y descansar. En ambos videos vimos, el video anterior con el Chenfix 200, vimos sobre un ladrillo hueco. Eh, en el siguiente video vimos al Chenfix 500 sobre una placa de concreto, ¿no? Colocando un perno para instalar cualquier cosa, lo que sea necesario, ¿no? Dentro de los anclajes, tanto el 500 como el 200, ambos son bicomponentes, curado a través de reacción química, resultante de la mezcla de los componentes A y B, como les mencioné al inicio de la charla. Eh, Se colocan sobre una pistola aplicadora, ¿no? Tienen un mixer de mezclado y aplicación, y siempre hay que dejar entre 5 y 10 centímetros de la primera mezcla que cae, dado que de repente no ha sido bien mezclada, ¿no? Pero no es que se pierda, simplemente empiezas a colocar el resto y esto lo puedes mezclar manualmente para reforzar las partes que están pegadas al perno con la pared o el muro. ¿Okay? Estos son los tipos de productos que tenemos nosotros. Nosotros el Chenfix 500 lo tenemos en cartucho de bolsa de este tipo, pero que viene dentro de un tubo.
pueden haber visto acá. Viene en un solo tubo, pero viene la bolsa internamente con los dos componentes. ¿Okay? El epoxi 500 sí lo tenemos en presentación de este tipo por separado, no en bolsa plástica, sino por separado. Entonces, hay varios tipos. Manejamos los tipos que he mencionado. El sistema de apertura es automática, simplemente se saca la rosca para instalar inmediatamente la boquilla de mezcla. Chenfix tiene patentada un tipo de boquilla, el único en el mundo que tiene patentado este tipo de boquilla, que es una boquilla que funciona para todas sus resinas, ¿no? Es más corta, tiene menor, te permite tener menos fuerza de destrucción a la hora de gatillar manualmente y mezcla con rapidez y facilidad el producto, ¿no? También tenemos los tubos de extensiones para agujeros más profundos. Tenemos estos tubos de extensiones. Tenemos los equipos de limpieza para los agujeros, son mallas de acero, no es como el de lavar un biberón, ¿no? Son de acero, para que raspe, pueda sacar, y las bombas de aire para sacar el polvo, ¿no? Es importantísimo, la instalación de un perno es muy importante la limpieza, hay que seguir el procedimiento. Y contamos con las pistolas dependiendo de cada producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos instalando anclaje sobre una estructura sólida, sobre una placa de concreto, donde hacemos la perforación, la limpieza, botamos el polvo, acondicionamos el producto, colocamos dentro de la perforación, instalamos el perno, dejamos el tiempo de trabajo de curación necesario, que ya lo vamos a ver, y luego el par de apriete, que ya eso es para la tuerca. Para instalaciones en hueco también tenemos la perforación, se cepilla, se sopla, se inserta la carga, la manga, esta es una manga, se coloca el relleno de epóxico, se instala el perno, se deja que frague el tiempo necesario, ¿no? Y podemos ver ya en gráfica cómo es que funciona sobre ladrillo hueco. Muchas veces se han preguntado, ¿no? ¿Cómo hacen para perforar, para anclar algo que quieren poner muy pesado, ¿no? Sobre un ladrillo hueco? Se hace con la resina epóxica y con con estos plastiquitos que vienen en distintas medidas. Ustedes pueden ver a la hora que introducen el plástico y colocan la resina epóxica, esta se cuela por los huecos, formando una especie de, como lo ven en la foto, ¿no? Un puño ahí que no te deja ya jalar el anclaje. Así es como funciona. El almacenamiento y aplicación, todos los epóxicos y todos los anclajes se tienen que almacenar entre 0 a 25 grados. La temperatura mínima de la resina para su inyección es de 5 grados temperatura ambiente. Los epóxicos no fraguan sobre temperaturas menores a 5 grados, ¿no? Demoran mucho en fraguar o no fraguan. La temperatura mínima del sustrato tiene que ser 0 grados, eso sí, no hay problema. Y siempre los epóxicos se tienen que mantener alejados de la exposición directa de los rayos solares para el almacenamiento. Chenfix cuenta con una línea muy amplia de productos, pero nosotros hemos hecho el análisis de mercado. Tenemos el Chenfix 500 como epoxi resina pura y el vinil ester, el vinil ester, que es el Chenfix 200. También tenemos acrilatos, tenemos poliéster, pero que no, sus características son muy similares a las de un vinilister, ¿no? Entonces, ¿para qué traer algo que puede suplir el vinilister? El Chenfix 200 puede hacer la función de estos, pero también tenemos los epóxicos especiales para algunos requerimientos como el Arctic. El Arctic es una resina epóxica que se usa bajo hasta menos 20 grados de temperatura. Y tenemos la resina tropical también, que es una resina que se usa para temperaturas entre 40, 50 grados, 60 grados, ¿no? De temperatura. Aquí vemos que el producto Chenfix 500 y el producto Chenfix 200 se puede utilizar tanto para madera como para ladrillo hueco, mampostería, ¿no? Y en concreto. Yo recomiendo siempre el Chenfix 200 para la madera,
para ladrillo hueco. ¿Por qué? Porque lo que buscas colocar ahí es un anclaje, hacer un anclaje para colocar algo rápidamente. Entonces, si vas a colocar algo rápidamente, necesitas un epóxico o un anclaje químico de fraguado rápido, es el Chenfix 200. Para concreto, recomiendo, en el caso de necesitar velocidad, el Chenfix 200, y en el caso de tener tiempo hasta el día siguiente o de la mañana hacia la tarde, puedes usar el Chenfix 500, que es el de fraguado normal, que es el epóxico, ¿no? Ambos epóxicos, tanto el Chenfix 500 como el Chenfix 200, ambos epóxicos se pueden usar para anclajes de techo, ¿no? No se escurre la resina. Yo usaría el 200 siempre porque es más que todo para la mampostería esta para los muros que hacen con ladrillos blancos en los edificios, estos ladrillos de arcilla, de estos ladrillos blancos de la casa, creo, ¿no? Anclan en el piso. En el piso usaría un Perpox 32 por gravedad, lo anclo, o utilizaría un Perpox 52 mezclado con cuarzo muy fino para hacer mayor volumen también, pero sobre los fierros de electrosoldados que van en el techo, sí colocaría un Chenfix 200 porque a los 2 minutos de instalarlo ya está totalmente seco el anclaje y ya no voy a la varilla, no se me va a venir para abajo ni nada por el estilo, ¿no? Como vemos aquí, el tiempo de trabajo y tiempo de curado, las resinas estándares, que son las Chenfix 200, y las resinas epóxico puro, que son las Chenfix 500, tienen lo que la diferencia básicamente es eso, ¿no? La Chenfix 200 la puedes usar para cualquier tipo de carga, baja, mediana, alta. El Chenfix 500 lo utilizas para cargas máximas. Ambos están certificados para utilizarse sobre concreto fisurado. El Chenfix 200 se puede utilizar, como vimos anteriormente, para madera y ladrillo hueco. El tiempo de fraguado, si nos vamos a Lima, el invierno 15 grados, tenemos que el Chenfix 200 en 9 minutos ya está seco. Le puedes someter a carga 60 minutos. Ahora, ¿cierto? Mientras que a los 15 grados, el Chenfix de resina epóxica recién seca 60 minutos y puedes someterlo a carga a los 600 minutos. Esas son las diferencias básicamente. Aquí vemos el vinil ester, que es el Chenfix 200. Se puede utilizar aplicaciones de cargas bajas, ¿no? Como para este tipo de anclajes. Aquí, ¿qué pasa si tú utilizas un anclaje mecánico del convencional de cabeza expansiva? Te corres el riesgo de que se rompa el ladrillo, se rompa el mortero y se te venga abajo lo que pusiste en este soporte. Con las resinas de anclaje no pasa eso. También sirve el Chenfix 200 para cargas medias, ¿no? Como podemos ver ahí, para barras corrugadas, espárragos, tornillos, para concreto, mampostería hueca, mampostería sólida, que son los ladrillos de arcilla, piedra, roca, concreto. Tenemos el Arctic que se puede utilizar hasta cargas medias a menos 20 grados centígrados, ¿no? No tenemos en Perú, creo que este tipo de clima, pero también tenemos el producto. Tenemos el Chenfix 200 también para altas cargas o críticas cargas, cargas máximas también para anclar acero. En el caso tú necesites que en 2 minutos a la hora poder someterle el anclaje, someterlo a carga, usas el Chenfix 200. Pero si tú vas a hacer unos anclajes para hacer un vaciado después de 4, 5 días, 3 días, 2 días, estás hablando que va a ser menos de 600 minutos, usas el epóxico, el 500. El Chenfix 500, como pueden ver, se usa para cargas de este tipo, ¿no? Cargas máximas, netamente. O sea, para cargas mínimas, preferible usar el 200, pero para cargas máximas, de frente te puedes ir al 500. Por ejemplo, esta columna que ven en la foto, perdón, esta viga está anclada a esta columna, ¿no? Y el acero interior es el que se ancló con Chenfix 500. Acá los soportes de estos aceros para lo que es los muelles van anclados también con Chenfix 500. Estos balcones que se van a hacer aquí también van anclados con 500. Para ampliación, esfuerzo de columnas también
Chenfix 500. Sirve también para barra corrugada, barra roscada, aprobación sísmica, en concreto, incluido concreto fisurado, para mampostería hueca, sólida, piedra, roca, para cargas críticas, cargas altas. Este es una gráfica de aplicaciones recurrentes en carretera y puentes, donde ustedes por los números van a poder ver qué usos también se le da a la resina epóxica, ¿no? Ahí pueden ver que se da fijación en encofrados temporales, anclaje en barreras acústicas, fijación en la losa existente para la sobreposición de concreto, eh, no sé, para sin número de aplicaciones. Dentro de lo que pudimos ver aquí era justamente las características de los productos. Lo que quiero enfocarme es que una de las diferencias entre uno y otro es el secado. El curado rápido y el curado lento. El curado rápido, como vimos en la gráfica, 2 minutos, 6 minutos contra 9, 12 minutos, 2 horas. Las diferencias son pocas. Lo que sí, el Chenfis 500, por ser de resina epóxica pura, se usa para cargas exigentes, cargas máximas. El otro producto se puede utilizar para cualquier tipo de carga. Perú está ubicado en un lugar sísmico, dentro de lo que es los lugares sísmicos en todo el Perú, en todo el mundo. El Perú también está con el coronavirus, pero es por eso que tenemos que un poco ya perder el uso de estos anclajes mecánicos y usar los anclajes químicos. Estos anclajes químicos de Chenfix y de aditivos especiales como el Chenfix 200 y el Chenfix 500 cumplen con las normativas ETA C2, ICC, SSR, SSR, que son las normas más estrictas para el uso de anclajes tanto en estructuras, en obras no estructurales como estructurales, ¿no? Cumplen la máxima aprobación. También cumplen con la ICC, la SESR, como dice aquí, Chenfix 500 Epoxy Adhesivo and Short System para concreto fisurado. Puede usar en concreto fisurado. Otro de los A la salud. de las características importantes es que el Sí. producto cumple con la certificación BOC y LEED, ¿no? Con galletita. Respecto a los puntos leaks, hacer lo siguiente. ¿okay? También tenemos que está aprobado para contacto con agua potable. Si lo usas para hacer un anclaje que va a estar en contacto con agua potable, no hay ningún problema, también está certificado. También tiene aprobación cortafuego. Aprobación cortafuego. Sí, me habían perdido. Puede estar en contacto con fuego por varias horas sin que le afecte. Y también tiene aprobación europea respecto a evaluaciones de todo tipo, ¿no? Con evaluaciones de adherencia, de compresión, de rotura, todo, ¿no? Para concreto fisurado, no fisurado, cumplimos con toda la normativa. Y Aditivos Especiales cuenta con este tipo de equipos para justamente hacer los ensayos de tracción de los anclajes. A veces nos han pedido por la cantidad de epóxico, por la cantidad de anclajes, hay un tema de competencia, entonces entre una y otra marca, y cada quien tiene que demostrar que su producto cumple, no que supera, ni que mejora, ni que es menor que el otro, no, que cumple con lo que la norma pide, es ciertas características, ciertas resistencias, ¿no? Con que cumpla ya es suficiente. En muchos casos sobrepasa, en otros casos es igual, va a depender también mucho del soporte, la limpieza y todo. Dentro de los tipos de fallas, al hacer una extracción con este tipo de equipos, encontramos estas fallas, ¿no? En el concreto, fallas cónicas, fallas de borde, donde está la perforación pegada al extremo, fallas porque el espaciado no es el adecuado entre anclaje y anclaje, también a veces se rompe la varilla, en algunos casos de acero o el espárrago, mayormente la varilla de acero corrugado no se rompe, lo que sí se rompe son los espárragos.
Pues este tipo de fallas es normal. Lo que no puede pasar es este tipo de falla. El espárrago, el anclaje o la varilla de acero salga con la resina y el hueco quede en perfectas condiciones, ¿no? La probeta, el anclaje, lo que fuese. Entonces, cuando hay esta falla, hay que preguntarse por qué. Una de las fallas puede ser por una falta de limpieza, ¿no? No se limpió bien y no se sacó la tierra, el polvo, por lo tanto, fue un aislante de la resina epóxica. Pero si hubo una buena limpieza según la metodología, el proceso, ya es otro tema, ¿no? Entonces, esta es la falla que no puede pasar. Ahora, veo que me están haciendo preguntas respecto a las profundidades, el factor de seguridad, las cargas. Esta capacitación es básicamente para dar a conocer los productos y para que sepan que dentro de las hojas técnicas y fichas técnicas tienen toda la información. Tenemos toda la información respecto, aquí está en inglés, pero la tenemos en castellano, respecto al factor de seguridad, de resistencia, al factor global de seguridad que se utiliza. Pasa más allá del factor de seguridad, te vas al factor global de seguridad. Tenemos toda esta información, ¿no? La que nos permite hacer un buen diseño en el caso de la gente que haga diseños de anclajes, ¿no? Cuando ya está diseñado, simplemente hay que ceñirse a lo que pide el diseño de la obra, el plano o el procedimiento, lo que está especificado, y saber las características que necesito del epóxico para hacer mi anclaje, ¿no? El tiempo, necesito rápido, someterlo a carga rápida, no tengo que someterlo a carga rápida, cosas por el estilo. Y que cumpla el tema de las cargas según las fichas técnicas, lo que te piden. Chenfix es una empresa que tiene aprobación o que toda la información técnica que está en la ficha es una información de test que se han hecho en el Imperial College London, ¿no? El cual es una entidad especialista en el desarrollo de ingeniería en el Reino Unido y en Inglaterra, con el fin de probar la fuerza y los anclajes de las mismas, ¿no? La fuerza de anclaje de las mismas. Entonces, dichos test se realizaron utilizando concreto de alta calidad y fuerza y acero de 12.9 grados con equipos especiales conectados electrónicamente para la gradación de datos. Toda esta información, toda esta recopilación de datos de los resultados son los que son colocados dentro de la ficha técnica de Chenfix y por lo tanto también colocados dentro de nuestras fichas técnicas, ¿no? Tenemos la información de los resultados del Imperial College, tenemos el tiempo de trabajabilidad, el rendimiento, las propiedades físicas del producto, datos sobre el rendimiento, factores de reducción, todo tenemos, test de arranque, todo tenemos en las fichas técnicas, son totalmente detalladas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también este tipo de información, ¿no? La medida del anclaje, la tensión y corte, cargas, tenemos el diámetro del agujero, ¿no? Medida mínima del agujero, medida máxima de empotramiento, la distancia entre anclaje y anclaje, todo esto está en las fichas técnicas. Por eso es que estas fichas técnicas están a disposición de quien quieran. También contamos con un software a manera gratuita, es un software. Ustedes si van a diseñar anclajes pueden utilizar el software